Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video una serie de definiciones de la noción estrategias discursivas. Vamos a acudir a diferentes tipos de diccionarios que van desde la lingüística hasta el análisis del discurso para ver cómo se ha abordado la noción en contextos de análisis lingüístico. Vamos a empezar primero por el concepto de estrategia en términos generales que viene del ámbito militar y se asocia con dos otros conceptos, el de maniobra militar y ardid de guerra. Ambos hacen alusión a una serie de movimientos o de operaciones que requieren una cierta habilidad para tratar de llegar a un fin específico. En el caso de la guerra, pues ganar la guerra generalmente o lograr una acción específica. En términos generales se asocia con conceptos como tácticas, que en algunos contextos se dice que estrategia enmarca el concepto de tácticas y tácticas son el conjunto de operaciones específicas que permiten hacer eficaz la estrategia. Operaciones, recursos, juegos, procedimientos, usos, mecanismos. En general, como lo pueden ver, se asocia como a un conjunto de pasos, elementos, movimientos, acciones que se deben realizar para llegar a un fin específico, en términos generales. Ahora miremos cómo se define en algunos diccionarios de lingüística. Vamos a acudir específicamente a un diccionario de lingüística de 1991, en donde aparece, realizado por Giorgio Cardona. Fíjense cómo lo define el autor. Tecnicismo frecuente debido al influjo del inglés strategy, es decir, rutina, plano, regla de conducta, y él nos da dos conceptos asociados, las estrategias perceptivas y las estrategias de discurso. Fíjense cómo podemos tratar de explicar esta definición de Cardona. Él utiliza estos tres conjuntos de palabras, rutina, plano, regla de conducta. Es decir, que hace alusión a lo que veníamos diciendo antes en un contexto general, la idea de un conjunto de pasos o un conjunto de acciones que se deben seguir para llegar a un fin. Lo único que cambia es que cuando se habla de una regla de conducta, justamente es que se introduce una noción adicional y es que para pasar de un movimiento a otro movimiento se debe seguir una serie de reglas. Esto es muy interesante y muy importante en términos de análisis de los contextos lingüísticos, porque lo que se busca saber es no solamente cuáles son los pasos que sigue el hablante para llevar a cabo su estrategia, sino cuáles son las reglas conscientes o inconscientes que se siguen detrás. Muy bien, miremos una segunda definición. Vamos a irnos a un diccionario publicado en el 2000 y asociado al autor Lewandowski. Vamos a mirar varios momentos de la definición propuesta por Lewandowski. El primer momento entonces es la definición general. Lewandowski nos dice el plan de la conducta lingüística real, la elección y utilización de medios lingüísticos y paralingüísticos para la realización, consecución de intenciones, finalidades. Fíjense que él acá introduce una serie de elementos muy interesantes, nos habla de conducta lingüística real, no hipotética, nos habla de la elección y la utilización de medios lingüísticos y paralingüísticos, no solo lingüísticos, y hace evidente la finalidad. Fíjense cómo podríamos decirlo, sin dejar de lado esta noción de que hay una serie de pasos que se deben seguir. En este tipo de definición, Lewandowski diría que hay un primer paso en donde se eligen una serie de medios lingüísticos y o paralingüísticos y un segundo paso en donde se usan esos medios lingüísticos y paralingüísticos. Miremos cómo se complementa la definición de Lewandowski. Él nos dice que puede hablarse de la estrategia del hablante, es decir, aquellas ideas conscientes o inconscientes de los hablantes que fundamentan o que son la base de la conducta activa en la interacción comunicativa. ¿Esto qué quiere decir? Que Lewandowski se está planteando una serie de preguntas que nos permiten fundamentar las estrategias discursivas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es la naturaleza de los contenidos estratégicos? ¿Cómo se constituye la estrategia discursiva? ¿Y en qué se fundamenta la conducta activa de la interacción comunicativa? Fíjense que entonces él nos dice que para responder a esas tres preguntas se tienen que tener en cuenta las ideas. Ojo, esa noción ahí es bastante difusa en la definición, pero vamos a retomar lo que nos dice, que pueden ser conscientes o inconscientes y que fundamentan la conducta activa y por lo tanto los contenidos estratégicos del hablante. ¿Cómo sigue complementando esta definición Lewandowski? Él nos va a hablar de diferentes tipos de estrategias del discurso.
nos va a decir que hay dos tipos de discursos, como organizado por estratos. Un discurso primario que él denomina implicativo táctico, que busca implicar al otro hablante y que hace alusión a una dimensión emocional. Él nos dice, se trata de aquella habla emocional que no especifica motivación y alusión y se dirige a la identificación afectiva, así como a la represión o la crítica. Y va a haber un segundo discurso que él va a denominar explicativo argumentativo, que hace más alusión a esa habla racional que mediante especificación conceptual y presentación de las premisas y consecuencias permiten al hablante la elaboración de juicio crítico y actuación refleja. Entonces fíjense que Lewandowski acá nos está dividiendo esos dos tipos de habla, un emocional que no tiene una motivación clara y que busca esa identificación o más implicación afectiva de los hablantes implicados, y un segundo tipo que es racional, en donde se presentan, se exponen una serie de premisas, se hacen evidentes, tanto interior como exteriormente, y se hace alusión más a un juicio crítico y actuación refleja en términos lingüísticos. Él nos va a decir que existen entonces diferentes manifestaciones de las estrategias del discurso. Va a hablar de táctica de valoración, de indicación de acuerdo, de táctica del augur, de táctica del filólogo, táctica del discurso racional, como una serie de operaciones específicas que permiten hacer posible la estrategia general. Ahora, miremos cómo se ha definido en un diccionario de semiótica la noción de estrategia lingüística. Aquí vamos a revisar el diccionario de Albano, Levitt y Rosenberg, que fue publicado en 2005, 5 años después del de Lewandowski. ¿Qué nos dicen estos autores? La estrategia discursiva afecta al dominio de la sintaxis y se caracteriza por el conjunto de elecciones que lleva a cabo el sujeto de la enunciación con un propósito deliberado. Esto es muy importante porque aquí se está haciendo alusión a un nivel de lenguaje específico que es el de la organización que se le da a las palabras en el discurso. Estamos hablando del plano sintáctico y estamos diciendo que como nosotros no podemos decir dos palabras al mismo tiempo, sino que tenemos que organizarlas una después de la otra para construir sentido, lo que nos va a interesar acá es cómo se elige cada palabra y el orden en el que deben ir. Y cómo toda esa organización cobra un cierto sentido para lograr una cierta finalidad. A eso se le va a denominar en este caso estrategia discursiva. Miremos ahora un diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de lenguas. Van a ver cómo cambia el abordaje de la definición. Este diccionario es publicado por Richards, Platt y Platt en 1997. Y fíjense que volvemos a la idea de lo consciente y lo inconsciente, pero ellos no hablan de ideas sino de procesos y dicen los procesos conscientes o inconscientes que utilizan los aprendices para aprender y usar una lengua. Y hablan de diferentes tipos de estrategias cognitivas, comunicativas, de aprendizaje, de evitación, metacognitivas. Es decir, que ya no se habla de ideas, sino que se habla de procesos de paso a paso, que pueden ser conscientes o inconscientes, con un fin específico. Este es un diccionario justamente de aprendizaje de lengua, es aprender y usar la lengua. Entonces hay dos dimensiones diferentes que pueden entremezclarse, pero que están bien definidas en el proceso de aprendizaje de una lengua. Ahora miremos la definición en el diccionario de análisis del discurso. Vamos a acudir a un diccionario publicado por unos autores franceses. Ellos nos van a decir tres cosas para definir una estrategia de discurso. Nos van a decir, son obra de un sujeto, individual o colectivo, que es conducido a elegir de manera consciente o no cierto número de operaciones del lenguaje. Fíjense que aquí retomamos varios de los elementos que ya vimos antes y agregamos uno adicional. Aquí aparece el hablante. Luego nos dicen, no tienen sentido más que en relación con un marco imperativo, se trate de reglas, normas o convenciones. Es decir, que las estrategias solamente cobran sentido cuando se encuentran en un marco de interacción de reglas. Y la tercera es que son necesarias una meta, una situación de incertidumbre, una mira de resolución del problema planteado por la intervención de la incertidumbre y un cálculo.
Hay varios elementos que incluyen ahí. Entonces, este es el diccionario de Manguenau y Chaudeau, publicado en 2005. Fíjense cómo podemos representar esta definición. Tenemos entonces a nuestro hablante que va a producir un discurso y que tiene una finalidad específica. Pero ese discurso se realiza en un marco específico, que puede ser, por ejemplo, un aula de clase. Es decir, hay un marco social que tiene un conjunto de reglas específicas que nos dicen que en ese contexto se pueden usar cierto tipo de palabras y no otras. Hay una incertidumbre porque no sabemos cómo se va a llevar a cabo el discurso ni la interacción entre los diferentes hablantes, por lo que se requiere de estrategias discursivas. Esta es entonces la última definición que vamos a ver en este video. Como pueden ver, hay diferentes maneras de abordar la noción, pero hay elementos que persisten, que se mantienen en las diferentes definiciones, tanto en diccionarios de lingüística, como en diccionarios de semiótica, como en diccionarios de aprendizaje de lengua y finalmente en el diccionario de análisis del discurso. Espero que estas definiciones les sirvan para tratar de entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias discursivas. Muchas gracias.